directamente al tutorial de este maquillaje. Ya que hice el paso cero, voy a colocar con una brocha de difuminar abierta un tono azul rey en toda la cuenca. Y lo voy a ir difuminando levemente hacia arriba. Voy a tomar un poco de polvo compacto de mi tono con otra brocha que sea de difuminar. Todo esto para que se desvanezca el tono de arriba. Coloco, coloco, coloco. Quiero que se desvanezca muy bien el tono azul. Voy a tomar este pigmento y lo voy a colocar en el párpado móvil. Y ahora voy a tomar un tono morado con una brocha de difuminar más pequeña y voy a colocar en la cuenca ese tono morado para que se mezcle muy bien el tono azul y el tono morado. Recordemos que el tono azul que colocamos es mate y el que voy a colocar en la cuenca morado también es mate. El único satinado es el que coloqué en el párpado móvil. Con la brocha con la que difuminé el tono azul voy a hacer esto. En la cuenca de un lado a otro, de un lado a otro, para mezclar esos tonos, que vendrían siendo los tres, sobre la cuenca. No se deben de notar líneas en sus sombras. Con una brocha que sea de barril voy a tomar un tono rosa satinado y lo voy a colocar aquí. Aquí está la cuenca, aquí inicia. Voy a colocar este gel que les había comentado que es un gel para pestañas. Es como un tipo de máscara para pestañas, pero transparente. En todo el párpado móvil. Y voy a colocar este glitter inmediatamente a toques. Estoy colocando el glitter a toques sin arrastrar. Vean qué belleza. Voy a colocar nuevamente ese gel transparente en la zona del epicanto y voy a agregar un poco de glitter blanco o pueden colocar algún iluminador. Y da mucha luz a la mirada. Si les gusta este maquillaje así como está, déjenlo así y lo único que van a hacer es colocar un delineado como se los enseñé en la parte de aquí arriba, todos los trucos para delinear, para que aprendas a delinearte de una manera profesional. Colocas tus pestañas postizas o te rizas las pestañas y colocas un poco de máscara de pestañas. En mi caso, voy a tomar un tono negro con la misma brocha con la que coloqué el tono morado en la cuenca. No la limpié, así la voy a usar y la voy a colocar al final, haciendo una V. Y coloqué una cinta como esta para colocar el tono negro. Lo largo como yo desee. Me meto hacia adentro, pero no tanto. Lo que deseo es de que se mezcle el tono de aquí con el negro. Tratando de que se vea como si estuviera delineando, pero con sombra. Voy a levantar mi párpado, así, y voy hacia la cuenca, muy leve. Retiro. Y ahora la parte de aquí la voy a delinear muy pegada a la línea de las pestañas, muy pegadita. Hasta aquí. No llego hasta el final del ojo, llego hasta aquí, para que se vea como un delineado degradado. Que se piense como que es pura sombra. Para que el tono negro se vea más degradado van a hacer esto. Con la misma brocha con la que lo aplicaron van a hacer así. De afuera, ¡pum! Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro. Hasta que se vea degradado. Las veces que lo necesiten hacer. Observen cómo no se ve una línea aquí del delineado, porque lo que hice fue esto. Tomé esa línea y la subí. Tomé y la subí, por eso se ve todo desvanecido, todo degradado. Recuerden que si ustedes no desean el tono negro, sáltense ese paso. O hágalo con algún café
o algún otro tono de su preferencia, un morado. Con una brocha de barril y pequeña voy a colocar un tono negro en la parte de abajo, pero únicamente del final. Ahora voy a tomar con otra brocha con la que se acomoden para hacer esto un tono rosa, pero es un tono rosa satinado. Y lo voy a colocar en donde no coloque nada. Si ustedes no desean colocar negro en la parte de abajo, pueden colocar un café o un tono uva o vino más oscuro que todos los de aquí, reemplazando el tono negro. Con una brocha con la que te acomodes para hacer esto voy a tomar un tono como este. Es como un azul eléctrico, un azul aqua, un azul verdoso. Lo coloco donde no coloqué nada, llevando este tono hacia el negro. Y después vamos a llevar el tono negro hacia el verde. Ahora al revés, del negro hacia el verde. Te agradezco por acompañarme hasta esta parte del video. Nos vemos en el siguiente video. Si ya te suscribiste, es más fácil porque así YouTube ya te notifica cuando suba un video nuevo. Adiós.